Buenos días, mis remanentes. Este día tan especial que Dios nos vuelve a dar para escuchar su palabra. Damos la bienvenida a todos que están en sus hogares, pero primero vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por un día más que tú nos has regalado. Bendice cada remanente, Señor, que está dispuesto a escuchar tu palabra en este día, Señor. Dale la sabiduría de lo alto a cada uno de ellos, Señor, para que puedan sellar, grabar y al hablar de ti sea de forma natural, Padre. Bendice igualmente a sus padres, a sus hermanos, a todos sus hogares, Señor. A la iglesia, a la luz de Cristo, a todos, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Hoy me toca hablar del remanente Moisés. ¿Qué respuestas y bendiciones Dios le dio para salvar al pueblo de Israel en ese tiempo que cuando estaban en esclavitud? Vamos a leer primero el versículo de este día. Vamos a leer Hebreos, nada más vamos a leer un solo versículo, Hebreos 11:28. Así dice la palabra de Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no las tocase a ellos. Palabra de Dios. Vamos a hablar de un poquito sobre el remanente Moisés y lo que Dios hizo en su momento, en su vida. Como sabemos, al igual que el día de hoy, en el tiempo del remanente Moisés, el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Igualmente había mucho allá, los niños en ese tiempo, al nacer Moisés, había niños que lo mataban. El rey había dado una orden de que todos los niños que tenían menos de 2 años tenían que morir. A ese tiempo nació Moisés, pero sus padres, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que por la fe, dice que sus padres no lo dejaron que ellos lo lastimaran, porque Dios tenía un plan para ese niño, para ese remanente. Vamos a empezar, tenemos 3 puntos, vamos a empezar a hablar el estado espiritual de Moisés. Le decimos la conclusión de toda su vida, ¿no? Primero decimos que todo inicio correcto de todos, igualmente de nosotros, de ustedes los remanentes, debe comenzar con la palabra. Porque la palabra de Dios dice que nos revela todo. La palabra de Dios sabemos de dónde venimos. La palabra de Dios nos dice por qué estamos separados. ¿Por qué el hombre de hoy está sufriendo igual que en el tiempo de Moisés? ¿Por qué hay muchas muertes? ¿Por qué personas que no entienden que necesitamos de la palabra de Dios? En la Biblia solamente la palabra nos dice que hay un ser que engañó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Ese ser no quiere que nosotros acerquemos nuevamente a Cristo Jesús. No quiere vernos que estemos solamente creyendo en este mundo que es superficial. No quiere que veamos más allá de lo que ven nuestras narices, vamos a ponerlo así, que es el mundo espiritual. Acuérdense que, mis niños, que nuestro Padre es espiritual, por la cual también nos hizo parte, nos dio ese espíritu de Él a nosotros. Por eso también somos espirituales. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, volvemos a ser seres espirituales. Ahora bien, dice, cuando Moisés escogió a Dios para que liderara su pueblo para salvarlo de la esclavitud,
Moisés no era un hombre inteligente, o vamos a ponerlo así, no era un hombre, dice la palabra de Dios en Éxodo 4:10, dice Moisés a Dios, escoge a otro. Es que yo nunca he sido una persona de fácil palabra, siempre he sido torpe de lengua, tardo en hablar. Y Dios en Éxodo, en versículo 11, dice que la palabra de Dios, que Dios le responde, ¿quién dio la boca al hombre? A pesar de toda su debilidad, obedeció la palabra de Dios, obedeció el mandato de Dios para ir a salvar al pueblo de Israel. A pesar de todos los problemas que Dios dice, que la palabra de Dios, Dios es el que elige a las personas. Nosotros no podemos, dice que Dios no busca la inteligencia o no busca la apariencia de los hombres, sino busca su corazón. Y Dios es el que prepara a las personas cuando las personas también quiere agradar a Dios, Dios lo va a preparar. Y igual que Moisés, va a hacer grandes obras que hizo Moisés. También el día de hoy, si tú le das esa oportunidad a Dios para que Él trabaje en ti, te hará un gran hombre del día del mañana. Todas las cosas te serán fáciles, porque en su palabra dice una promesa que Él hizo tanto a José, igual que al remanente Moisés, igual que a otros remanentes que vamos a ver después, que Él iba a estar junto con ellos todos los días, hasta el fin hasta más allá. A eso se aferró Moisés, a pesar de que todas las faltas que hubo, a pesar de que cometió muchas faltas, se aferró a la palabra de Dios. Eso es lo que es el estado espiritual, la conclusión de que para él Dios era todo. Lo que el Dios decía, él lo hacía, él lo cumplía, porque sabía que él estaba junto con él. A pesar de que a su alrededor muchas personas no lo creían, él sí se aferró a la palabra. Por eso él hizo grandes obras. Dios, por medio de Moisés, Dios obró y hizo grandes obras. Podemos hablar de muchos ejemplos, muchas obras que hizo Dios en el tiempo de Moisés. Abrió el mar rojo. Dice que sacó agua de la piedra para que su pueblo no se muriera de sed. Muchas obras hizo, grandes milagros Dios hizo a través de Moisés. Ahora bien, segunda parte, la identidad, su identidad. ¿Quién guiaba la vida completa de Moisés? Moisés se aferró a la palabra de Dios, como dijimos, entonces guiaba solamente, podía, en una parte de la Biblia dice que Moisés, si tú no estás con nosotros, yo prefiero no ir. Tanto la confianza que le tenía a Dios. Entonces, en Éxodo 3, como decimos, dice el llamamiento de Moisés. Dice, ve, le dice Dios, porque yo estaré contigo. Una promesa que Dios le dio. Y ese mismo Dios que estuvo con Moisés, con José y otros remanentes que veremos, ese mismo Dios está con nosotros, está contigo. El día que ustedes tomen la decisión de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios va a vivir en nuestro corazón y nunca más va a ir de ahí. Estará con nosotros hasta más allá de la muerte. Eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos también. Porque en Filipenses 3:20 también dice que somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, dice la Biblia. De paso, somos como turistas, porque nuestro verdadero hogar está con el Señor en el cielo. En Mateo 28:20 decimos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Es una de las promesas. Entonces, Éxodo 15:28 también
Dice la palabra de Dios que Jehová es eterno, como decíamos, que Él no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y de mañana. El mismo Dios, como decimos, de Moisés, de José, es el mismo Dios que está con nosotros hoy día, porque Él no cambia. Entonces, como tercer punto tenemos el deseo de Dios. ¿Qué dirección estaba eh, Moisés? ¿En qué dirección estaba yendo? ¿Hasta dónde Dios nos quiere llevar? En Éxodo 3, 7 al 8, Dios le da dirección a Moisés lo que tiene que hacer. Le dice que ha visto a sus hijos esclavos, cómo lo maltrataban, cómo lo mataban por los egipcios. Y entonces Dios le da la orden a Moisés de que vaya al faraón para decirle que lo dejara libre a sus hijos, ¿no? Porque siempre el deseo de Dios, siempre ha sido que toda la tierra, todos los pueblos, sepan que Jesús es el Cristo, que hay un solo Dios. Entonces, todo siempre ha sido el deseo de Dios que conozcamos el Evangelio. Como sabemos, mis remanentes, el Evangelio es Cristo, lo hemos dicho una y otra vez, es Cristo. ¿De qué van a hablar? ¿Qué vamos a hablar? El Evangelio dice que es de las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Jesús es el Cristo, el que vino a morir en mi lugar, que me salvó de ir al infierno. De Él lo que vamos a hablar a otros, que necesitamos de Él, estar aferrados. Dice en Josué 4:24 también dicen, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jesús, que Dios quiere que nosotros nos aferremos a Él, porque el hombre que está separado de Dios está perdido, dice la palabra de Dios. El hombre que está separado de Dios Satanás lo tiene dominado. Satanás no quiere que tú sepas que hay un ser muy poderoso que lo necesitamos, que Cristo Jesús vino a morir en nuestro lugar, en mi lugar, para que yo pudiera ser salvo nuevamente. Nuevamente podíamos ser hijos de Dios nuevamente, ¿sí? Por eso necesitamos aferrarnos a Dios, a la palabra, a darle el valor al Evangelio, a la palabra, al culto. Acuérdense que siempre lo hemos dicho, el culto es que Dios está con nosotros. Estamos en la presencia de Dios cuando estamos escuchando la palabra. Igualmente necesitamos que llevar eso. Entonces nos toca a nosotros, mis remanentes, hablar cuando tengamos oportunidad, necesitamos hablar de la palabra de Dios a nuestros amiguitos o nuestras amiguitas, a nuestros padres. Ahora sabemos que estamos en la circunstancia que no podemos salir a la vez que como quisiéramos, pero en nuestras casas también podemos hablar a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿sí? Que necesitamos. Hay un ser malo que se quiere separar de Dios. Todos los días está buscando la manera de separarnos de Dios. Pero dice Dios que cuando el día que nosotros lo aceptamos, dice Jesús en su palabra de que nadie, dice Él, lo va a sacar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque mi Padre es mucho más poderoso que cualquiera. Así que mis remanentes, hoy hablamos del remanente Moisés. ¿Y por qué el remanente Moisés hizo tantas obras? Solo porque se aferró a la palabra. Sabía quién era su padre. Sabía dónde guiaba su padre, dónde lo estaba guiando. Y lo llevó a la tierra que le había prometido.
Hoy día Dios nos habla a nosotros también. Cada vez que hagamos algo, por poco o mucho que hagamos, siempre Dios esté presente en nuestras vidas para que el día de mañana todas las cosas nos salgan fácil. A pesar de que tengamos muchas circunstancias adversas o muchos problemas, siempre confiemos de que Dios está junto con nosotros, igual que estuvo con Moisés. Gracias, mis remanentes. Que Dios lo bendiga a todos ustedes.